Shalom, shalom, que el Eterno le bendiga a todo aquel que esté conectado viendo este contenido. En esta plataforma, señores, vamos a iniciar un nuevo segmento, el cual lo que queremos es llamar a reflexión de toda la comunidad cristiana. Y este segmento se inicia con un hermano mío, quien es parte de esta plataforma desde hoy, es dueño de esto, para bendecirlo a usted, bendecir a todo aquel que vaya a ver este contenido. Entonces mi hermano Junior Fermín es parte de esta plataforma y este segmento se inicia con él. Mi hermano Junior, shalom, shalom. Amén, mi hermano Yao, que el Eterno te bendiga de una manera en especial y a toda la audiencia que va a estar mirando estos videos. Para nosotros es un honor y una gloria de parte del Padre estar aquí conectado con ustedes, con un segmento que va a ser de producción para todos aquellos que van a estar mirando esta plataforma. Y para mí es un placer estar con mi hermano Yao compartiendo y mi hermano Antonio detrás de cámara, evangelista, el cual respeto y amo. Y de verdad que para mí es un placer ser portavoz y armar una reflexión que el Padre ha puesto el sentir en nosotros, no solamente para llamar a cuenta a todos los televidentes, a todas las personas que se van a conectar a diferentes plataformas, redes sociales y en YouTube. Amén. Es bueno que compartan todo lo que vean este video, porque la misiva de esto no solamente es llamar a reflexión a nuestros compañeros en la fe, no hay una línea directa, sino a todo aquel que tiene el compromiso, el oficio de ser servidor de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre Eterno nos ha escogido para este tiempo, para transmitir esta palabra sin mácula, sin mancilla y sin ningún tabú. Por eso para mí es un placer traer esta reflexión a todo aquel que ha sido llamado a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Mi hermano Yao, y para eso quiero llamar a reflexión utilizando un versículo bíblico, como de costumbre, que se encuentra en el libro de Jeremías, su capítulo 3, verso 15. Y dice lo siguiente: entonces os daré pastores según mi corazón, que apaciente mis ovejas, ojo, con conocimiento y inteligencia. Y estas son las palabras que voy a estar desglosando, aparte de lo que es el llamado oficio como pastor, con conocimiento e inteligencia. Sabiendo ya que uno de los oficios que más ha reabundado en lo que es la historia de Israel ha sido el lenguaje pastoral. Sí. Es uno de los oficios que dentro del contexto judío-hebreo, nómada, antes de existir un hebreo o un judío, ya este concepto pastor, este oficio, ya de antemano, era uno de los oficios que tenía como más tendencia en lo que era el pueblo nómada, en el cual la Tierra Santa, Jerusalén. Y desde que vemos el Génesis, vemos un Moisés saliendo de un pueblo de Egipto y llegar allí donde estaba nuestra hermana Rebeca, estaba Débora y un sinnúmero de personas, hija de Jitro. Y allí estas mujeres apacentaban ovejas, no solamente ovejas, sino también camellos. Y dentro del oficio como pastor, es llamar a reflexión de que muchas cosas han venido sucediendo con los tales dones, tales oficios que dentro del reino se ha venido manejando. Y una de las palabras ya que a mí siempre me ha chocado esto, yo no estoy, nunca he estado de acuerdo con que ninguna persona que no tenga la capacidad, la formación, la inteligencia de manejar un grupo de personas, un quórum, que dentro de ese grupo también van a haber personas capacitadas, gente preparada, gente que no tienen un cc de alquilar su cerebro y que solamente por agradar a la fe, por agradar al Señor, al Eterno, se congregan en un sitio X. Ok, según lo que explica, a mí me gustaría saber, y perdona la interrupción, ¿cuáles son las condiciones, las características que debe tener una persona para ser pastor, para sentirse llamado al pastorado? Bueno, mira, si nos vamos analizándola desde el punto bíblico, dentro del punto bíblico se necesitaba conocer las ovejas. Okay. Ese era uno de los puntos. Cuando usted va al libro de según Juan capítulo 10 verso 1, el mismo Yeshua dice: yo soy el gran pastor, el que apacenta las ovejas. Y el texto que yo leí de Jeremías capítulo 3 verso 15 te encierra dos palabras. Dice inteligencia y dice conocimiento. Conocimiento es la palabra que engloba
¿verdad? Toda la sabiduría o la experiencia acumulada es un conocimiento. Cuando tú tratas de conocer a una oveja, cómo camina, cómo piensa, cómo ve, qué le gusta, qué no le gusta, hablando del término oveja, no metafóricamente, sino literario. Sí, sí. Porque utilizar la metáfora como oveja a un ser humano no coincide. Es un error garrafal decir, no, yo tengo oveja en la iglesia. Eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque una oveja, muchos dicen que son miopes. Yo digo que dentro de los estudios bíblicos las ovejas pueden guardar 155 imágenes más o menos de una imagen como el pastor. Lo conocen. Por eso tú ves que un Jesús dice, no solamente como imagen, sino como audición. Las ovejas escuchan. Y no solamente que escuchan, que conocen. Es como cuando un niño está en el vientre de una madre. Si yo le hablo, el niño sabe que el que le está hablando es su padre. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y no tanto que me oyen, sino que me siguen. Cuando tú ves que un pastor conoce las ovejas, está diciendo, yo no tengo ni siquiera que salir a buscarla. Porque si ella sale del redil, ella sabe que inmediatamente yo empiece a vocearla o a llamarla, ellas van a llegar a mí. ¿Entiendes? Por eso el pastor, como Yeshua dice, el gran pastor conoce sus ovejas. No tanto que la conoce, sino que ellas me siguen. Primer principio es que el conocimiento de las ovejas hacia el pastor, no hay tortura ninguna que pueda decir que la va a obligar a que la siga, porque inmediatamente el pastor habla, las ovejas saben y entran al redil. Por eso él dice que aquel que está en la puerta del redil es el pastor, y el que se vuela, o sea, el que sale de la puerta es ladrón y salteador, haciendo alusión que aquel que viene a querer conocer una oveja es a robarla que va. Oye esto. Entonces la inteligencia como la debería de utilizar el pastor. Oye esto. Efesios capítulo 4, para entrar en materia de lo que es el don y de lo que es el oficio. Porque es diferente ya lo que es un don y lo que es un oficio. Y con eso me explico. Eso lo vamos a decir. Dice el apóstol Pablo, según Efesios capítulo 4, verso 9, que a uno él constituyó. Constituir no es yo tomar algo sin legalidad, sin registro y engancharme. Oye, aquí empieza la discrepancia. Sí. ¿Por qué? Porque hay alguien que constituye un nombre, debe de registrarlo. Correcto. Por eso tú ves que el pastor, dice el mismo Eterno, dice Hachén, yo buscaré pastores, ¿conforme a qué? A mi corazón. Tiene que tener un requisito. Primero debe de ser llamado. El llamado al pastorado. El llamado al pastorado. No es que yo hoy, tú me estás pastoreando, y como tú y yo discrepamos de algún sentido, yo vengo y salgo de la iglesia y entonces digo, bueno, como yo tengo el conocimiento, manejo la palabra, tengo la directriz, tengo el vocablo, tengo el fluir, yo voy a poner una congregación. Entonces me reúno con 2 o 3 personas y digo, Antonio, ¿estás de acuerdo en que sí? No, fluye, que tú yo voy contigo hasta donde tú quieras. Pero ¿qué pasa? Antonio y Yao están haciendo algo erróneo. Porque yo estoy haciendo algo que dentro de mi pasión, herido de una congregación que me echa, o yo me voy en discrepancia con el pastor porque no me quise sujetar, o por H por R, ya yo vengo y en la marquesina de mi casa alquilo. Y posiblemente esté en rebeldía también. No, que aquí vamos. Porque yo no me voy conforme a la voluntad del Padre. Yo me voy en enemistad con Antonio, que es mi pastor, o con Yao. En este caso, yo vengo y digo a mi esposa, digo, bueno, mira, Luisa, vamos a poner una iglesia y de preocúpate, que yo tengo la capacidad. Tengo el llamado. Pero ahora bien, la aprobación, ¿de quién sale? No sale de Dios, está saliendo de usted, de su rebeldía. Del problema que tuvo en esa congregación. ¿Entiende? Entonces, aquí empieza la discrepancia por el cual nosotros llamamos a reflexión a todo aquel que cree tener el llamado a pastoral, o aquel que tiene la directriz, o que tiene, por así decir, la capacidad de manejar un quórum de personas ya. Entonces, Junior, y tú vas a seguir fluyendo en lo que tú estás exponiendo, pero según lo que exponen, ¿hay pastores enganchados? Bueno, aquí voy. Fíjate que el constituir, dice el apóstol Pablo que a uno él constituyó. El constituir es registrar a alguien que tiene la legalidad de usar un nombre que está registrado, por ejemplo, el INAPI.
Nosotros registramos el nombre de la plataforma en INAPI y nadie puede acceder a eso a menos que sea por otro registro, pero con un código. Claro. Escucha aquí. O que se venció ese registro. O que se venció. Sí. Pero ¿a qué pasa? Cuando Efesios capítulo 4 habla de los dones, está hablando justamente de constituir. ¿Para qué? Para edificación de un cuerpo. No para lucrarme yo mismo. No, claro. Porque la mayoría del que tiene el llamado a pastorado lo busca de una manera. Oye, escuche bien. Con esto no quiero que nadie malinterprete lo que voy a decir. Pero la mayoría del que está ahora mismo pastoreando no está pastoreando bajo una legalidad de enviación. Wow. Que cuando habla de constituir, se está hablando de, por ejemplo, de Tanu Chaliach, que es una palabra hebrea que existe, o Tanu Roeg. O sea, yo constituyo un oficio como pastor a alguien que va a cederme a mí su posición para una legalidad por la que yo quiero. Por eso usted ve que el apóstol dice que a uno él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos maestros, evangelistas y así sucesivamente. ¿Pero para qué? Aquí está la misiva. ¿Para qué tú tienes el conocimiento? ¿Para qué tú estás ya siendo llamado como pastor? Si no es para constituir un cuerpo que vaya agradable al Padre, aquel que te llama, sí, que tiene la legalidad de escogerte, sí, primero. ¿Y qué pasa ya? Cuando esto sucede, que tú tienes el verdadero llamado, tú no te lanzas, tú esperas un tiempo. Ok. Tú no te ves en rebeldía, tú hace un mutuo acuerdo con el que tú estás debajo, porque aquí hay una pirámide. Ya. Aquí hay una pirámide. Se supone que tú te estás formando para estar en una posición que el Padre crees, según tu pensamiento, que tú mereces estar ahí. Okay. Porque por eso tú ves que aparecen profetas que son llamados como profetas, pero no profetas de oficio. Por eso tú ves que hay hombres que son llamados apóstoles, que no son apóstoles. Le voy a hacer esa pregunta más adelante. Escucha aquí. Sí. Y hay pastores que dicen ser pastores, pero no son pastores de oficio. Son pastores que ellos se engancharon porque tienen la posibilidad de manejar un quórum de personas y que supuestamente ellos son ovejas. Las ovejas metafóricamente no son gente. Las ovejas literalmente son ovejas. Exacto. ¿Cómo sé yo, miembro de congregación, de una congregación X, que el pastor que me está pastoreando, porque pueden hablar muy bonito, Junior, pueden dar palabra, pueden expresarse bien, óyeme, pero cómo sé yo, como miembro de una congregación, que el pastor que me está pastoreando es un pastor enganchado? Aquí hay algo. Cuando tú vas al libro de Jeremías, su capítulo 18, aparece una profecía que el Padre le da a Jeremías. Y como el Padre siempre pone en tela de juicio aún sus propias palabras a través de quien le envía, quien la va a llevar tiene que tener la aprobación. Okay. De que como vaso de barro, como recipiente a la hora de recibir la palabra, va y la da, va a haber diferencia de cómo la da y va a haber diferencia de cómo la recibe. Por eso tú ves que un Jeremías choca con su primo Ananí, porque Jeremías le da una profecía que no le conviene a un pueblo y que está pasando por una situación ya que es difícil entenderla, pero que Jeremías, aún no queriendo tener diferencias entre un mismo pueblo, porque habían familiares que lo amaban y él amaba familiares de un mismo pueblo, él no quería entrar en pasiones. Pero Jeremías, cuando da la profecía, viene a Ananí y dice que no es así y empieza a contrarrestar todos los dichos por Jeremías. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando Jeremías dice, si no es de parte de Dios que yo estoy hablando, miren mis frutos. Ya. Cuando tú miras el fruto de alguien que es llamado como pastor, tú vas a ver cualidades. Primer principio, cuando tú vas a la Biblia, ningún llamado pastor buscaba lucrarse con las ovejas. Wow. Quienes se lucraban con la lana de las ovejas eran los propietarios del redil. Los pastores solamente trabajaban. Por eso tú ves un David que es un hijo de Isaí, pero que como es un hijo bastardo, lo tienen en el redil. Cuando Samuel va a buscar, dice, no, pero no hay alguien. Sí, yo hay uno. ¿Quién es ese? David. Es que está, el que apacenta las ovejas. Eso era un oficio despectivo, porque ahí no había dinero. Sí. Quienes estaban a la luz de los reyes eran los hijos, los demás honores. Pero sin embargo, cuando tú buscas el pastor hoy en día como oficio, está buscando siempre lucrarse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque aquellas ovejas solamente daban lana, pero estas dan efectivo. Sí, correcto. ¿Tú estás entendiendo? Aquellas ovejas solamente daban lana y estas dan efectivo. Aquí viene una de las discrepancias
que yo como esposo, como padre, yo no permitiría, yo te digo la verdad, yo nunca quisiera, de todo corazón te lo digo, nunca quisiera que a mí el padre me llame a pastorear. ¿Por qué, Junior? Óyeme por qué. Y te digo esto con mucha melancolía en el corazón. Es difícil ya, porque cuando tú ves gente manipular a otro, es algo difícil. Sí, yo he pasado por mucho. Claro. Y escúchame que. No, tranquilo. Esto es para. Te digo esto. Para reflexionar. Porque dentro de esta reflexión, Yao, he recibido mucha marca. Y esto no lo digo por alguien X, sino porque yo sé que muchas personas se van a identificar con esto. Yo le oré mucho al Padre con esto. Yo te dije, ora bien, porque estos son segmentos que no todo el mundo está dispuesto a recibir. Yo no englobo a todos los pastores y a pastoras que yo sé que pastorean de la manera que el Padre quisiera que ellas pastoreen, pero el pastor que no tiene preparación, lo que trae es subyugación mental. Subyugación mental. ¿Por qué subyugación mental? Porque estamos viendo cómo nosotros como pueblo del Señor estamos siendo atacados por todas las redes sociales. Y una de las misivas por lo cual nosotros estamos haciendo esto es porque estamos cansados, estamos hartos de que muchas personas se crean ser llamados a pastores y lo que quieran es alquilar el cerebro de todos los feligreses que por palabra persuasiva quieran llegar y hacerle daño aún a nuestros propios hijos. Así es, están dañando. Están dañando una sociedad, están dañando una creencia que aunque no le hacen daño al evangelio, le hacen daño emocionalmente a todo aquel que quiera creer en la fe. Totalmente. Y déjame decirte, Yao, que el decirte que me conmueve tanto esto que te voy a decir, porque pasé varias veces por esto. Y no es que he dejado de creer en los pastores, no. Yo no he dejado de creer en los pastores, pero ya yo tengo un círculo, ya yo tengo una coraza, que el que no se sujeta a la palabra y da testimonio y fruto, como dice Gálatas capítulo 5, verso 22, yo no permito abrirle la puerta, no tanto a mi familia, no permito abrirle la puerta con seriedad a mi corazón, porque yo estoy seguro de que porque muchos han pasado por lo que yo pasé y tienen el corazón lacerado. Muchos han creído que los pastores son arcángeles, son ángeles, porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que el ángel de la iglesia. No es una interpretación como usted y yo la creemos, porque ahí no había ningún ángel. Ahí la palabra que aparece dentro del contexto hebreo es shaliaje, es un enviado a un oficio que está señalado como tal. Por eso yo he dicho, y vuelvo y repito, hay que tener ojo, pero bien ojo grande, abierto, con lo que está pasando hoy en día con nuestras congregaciones, con los feligresos, con las iglesias, porque los padres han fiado a sus hijos a personas que se dicen ser pastores, y hoy en día estamos cayendo, Yao, Antonio, en una blasfemia en contra el mismo pueblo del Señor. Están haciendo daño. Están haciendo un daño, Yao, que la inteligencia y el conocimiento con el cual deberían de pastorear no es el que tienen. ¿Por qué, Yao? Porque se han afianzado solamente en el conseguir lo que quieren. Y mientras más débil mentalmente es la oveja, metafóricamente, o la persona, tiene más posibilidad de persuadirlo. De aprovecharse. De aprovecharse. Esto es lo más crítico de esta persona que se enganchan al pastorado. Podemos decir así, no estamos ofendiendo a nadie, pero cuando usted ve que un pastor hace tantas cosas que no van conforme al corazón de Cristo, pues entonces uno lo que tiene que llegar a la conclusión es de que es un pastor enganchado. Entonces no es solamente que le están haciendo daño a la fe, sino que le están haciendo daño a la misma familia, a la familia que ellos están pastoreando. O sea, es algo que realmente debe llamar a reflexionar a estas personas que se creen tener el llamado de Hashem para pastorear cuando realmente no lo tienen. Fíjate que es triste que cuando tú abres las redes sociales aparece anteriormente, yo he dicho esto que no me gusta decirlo, pero no debe de dar vergüenza, como nosotros hemos sido el hazme reír como pueblo evangélico, no diciendo
fulano de tal, aquí no tengo que señalar un grupo X, No. sino que nosotros como pueblo evangélico estamos llamados a servir con mayor calidad y que como somos una nube de testigos, según dice el apóstol Pablo, Rashaul, en el libro de los Romanos, es cuando nosotros nos convertimos en una carta leída, Yao. Fíjate algo. El decir una carta leída y una nube de testigos, nosotros somos una página en blanco, pero quien va a escribir de nosotros va a depender de la forma en que te vea vivir a ti y de la forma en que me nos vea vivir a mí. Así es. Por ejemplo, mira esos pastores, el de Valcarrizo y el de Higüey. ¿De qué manera tú crees que la nube de testigos, el pueblo, un pueblo que no conoce al Señor, está escribiendo en el concepto religioso de nosotros los evangélicos? Porque ahora mismo, desde la perspectiva que todos los medios de comunicación están escribiendo del pueblo evangélico, no es de la forma en como nosotros queríamos que se pronunciara el evangelio. No, claro que no. ¿Por qué? Porque aquel pastor que tenía su hoja en blanco, intachable, el apóstol dice la misma Biblia que aquel que te firme, mire que no caiga. Amén. Porque el día que cae, quien va a escribir de la forma en que tú viste caer al pastor va a ser el que lo ve. Por eso tú ves que ahora unas redes sociales empiezan a hablar de que un pastor viola de 4 niños, wow, y que no solamente que lo viola, sino que también lo infecta de VIH. Exacto. Y de una vez dice la gente, por eso es que yo no creo en pastores. Exacto. Es el daño que le hacen a la iglesia. Entonces, el daño colateral que venimos recibiendo nosotros, digo nosotros porque somos un mismo pueblo. Claro, claro. Aunque fue el pastor de Higüey que pecó, claro, aunque fue el pastor de Lo Alcarrizo que pecó, estamos llamados a reflexionar uno con otro, a levantar a aquel que está en el suelo. Pero ¿cuál es el precio que deberíamos de pagar? Y esto ya lo digo de una manera dolorosa, pero para pastorear en este tiempo, ser líder de una congregación se necesita mucho conocimiento y mucha preparación. Así es. Por las razones de que el oficio pastoral no solamente es decir yo soy pastor de oveja, porque el decir yo soy pastor es tener que decir yo soy abodar. La palabra abodar en el hebreo es alguien que da servicio sin merecer nada a cambio. Es aquel que pone su mejilla para que le den la otra galleta. Es aquel que tiene un ministerio como servicio para aquel que tiene la necesidad, como de hambre, ropa, dinero, lo ponga a su merced. Por eso tú ves que un Jesús de Nazaret, empieza primero con 3, luego tiene 12. No solamente después tiene 12, tiene después 70. No solamente 70, luego tiene 120. Y luego de los 120 hay como 500. ¿Y cómo el pastor de los pastores sustenta este pueblo? Sí. Si el mismo apóstol le dice, nosotros hemos dejado todo, padre, madre, hijo y nuestro trabajo para seguirte, ¿y tú qué nos darás? Hay un interés de por medio. Sí. Hay un interés de por medio que todo aquel que le sirve al reino tiene que recibir su paga. Por eso tú ves que la misma Biblia dice que aquel que le presta a Dios, Él le devuelve. ¿Pero cómo le devuelve? Porque Dios no se queda con lo de nadie. Sin embargo, cuando tú ves el ministerio como pastor, es como servidor. Exacto. Aquel que es pastor no es aquel que se da la mejor pompa, que haya que ponerle alfombra para caminar, ni aquel que tiene que ver con que haya que ponerlo ahora en un pedestal, porque ya este pastor es summa cum laude. Si el pastor de los pastores ya nos dejó un legado, nosotros debemos de seguir ese mismo legado. Amén. Sin embargo, ahora mismo nosotros tenemos un problema serio en nuestro pueblo. En el pueblo evangélico hay un problema serio ya, porque aquí todo el mundo es pastor. Exacto. Aquí ahora mismo, Antonio, todo el mundo es un querubín pastoral. Aquí ahora mismo nadie le puede bajar una línea porque yo soy el pastor. Gino, pero ¿cuál es el interés de todo el mundo querer ser pastor? Porque ser pastor no es nada fácil. ¿Cuál es el interés? Yo te decía ahorita, Yao, que hoy en día la mayoría de personas quieren ser pastor es por 2 cosas. Primero, por manejar personas. Fíjate que la mayoría de los pastores, y espero que no se ofendan por esto, la mayoría de los pastores estudian psicología. Sí, todos. Y el ¿Por que qué? no sabe que tiene que estudiar. Y el que no, lo concilio, Sí. lo mandan a estudiar psicología. Es ¿Por correcto. qué? Yo voy a discrepar de algo
Porque la mayoría de los que estudian psicología, hay psicología familiar, Ujú. hay psicología matrimonial, Correcto. muy buena. Sí. Hay psicología personal, psiquiátrica y así sucesivamente. Aunque la psicología que se viene manejando hoy en día es la psicología que mueve 500 personas, que mueve 1000 personas dentro de un concilio, que mueve 1000 personas dentro de una iglesia, y que cuando esas personas entran en rebeldía, ellos tienen la palabra persuasiva para decirle: yo soy tu pastor. Con palabras blandas, utilizando uno de los textos más malinterpretados, porque te lo digo porque conmigo lo utilizaron. Ajá. Tú no sabes que el pastor es que ha de entregar las ovejas delante del Padre. ¿Dónde la Biblia dice eso? Ay, 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 ay. Tú no sabes que el pastor es que debe dar cuenta por las ovejas. ¿Dónde dice la Biblia eso? Tú no sabes que dice la palabra que ustedes deben de sujetarse a vuestros pastores. Vete a ver contexto de todo texto mal interpretado para persuadir una mente que no ha estudiado ya. Ujú, ujú. Pero es muy difícil tú persuadir a alguien que tiene un nivel académico Totalmente de acuerdo. a uno que tiene Claro. un nivel académico muy bajo. Hay que saber cómo le hablan Hay que a una saber. persona así. Sin embargo, cuando a ti te ponen a analizar que el que no se deja manipular por tu concepto psicológico, de una vez lo que te dicen es: Junior es un rebelde. Ya. Sí. Junior es rebelde. Porque Junior no se sujeta a su pastor. Ujú. No. Hay que ver a qué grado tú quieres que yo me sujete a tu pastor. Y oye, te voy a decir esto, Yao. Es lamentable que la mayoría de los pastores hoy en día que están dando más agua a beber son varones. Y uno de los pastores, uno de los oficios pastoral que no quieren apoyar la mayoría son lo que las mujeres quieren desarrollar como pastora. Sin embargo, un día yo tuve, presta atención, un día yo tuve una visión entre un sueño, era como un sueño, como una visión, porque yo estaba como semidespierto. Ujú. Y yo veía un grupo de hombres que se inclinaban así, bajaban la cabeza ya. Y cuando yo lo veía inclinado, yo veía un grupo de mujeres que estaban así, mira, muy erguidas. Como cuando tú ves un trigo así muy erguido que todavía no tiene fruto, Sí. mirando un solo blanco. Y yo decía, digo, wow, pero veo a esa mujer en fila. Y yo digo, ¿qué pasa? Y todos eran, escucha esto, los que estaban inclinados eran hombres. Wow. Todo. Cuando miro y pregunto, digo, wow, pero ¿y qué es lo que pasa? Que todos los hombres los veo como cabizbajo, inclinados. Dice, son los pastores. Hmm. Los pastores que se han enganchado al nivel pastoral Ay, 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 ay. y que no tienen principio para levantar su cabeza porque todos han menguado en el oficio. Oye, Wow. esto. Pero cuando miro a las mujeres, uno de los oficios que la mayoría de los religiosos y los contendedores, como judíos ortodoxos, no aceptan es que una mujer pastoree. Exacto. No Pero lo sin prueban. embargo, escucha esto. Yo soy de idea clara de que la mujer puede pastorear. Ok. Ahora, con un principio. Porque cuando la mujer no tiene preparación, es un rey que destruye su propio reino. Ujú. Pero cuando la mujer tiene preparación académica, tiene preparación literales, tiene preparación personales, tiene más concepto de visión de cómo manejar una persona que tenga preparación de igual manera al nivel de ella. Sí. Porque cuando una mujer no tiene preparación, es un dios en la tierra. Y se inclina más por el lado feminista que por el lado masculino. Sí, es correcto. Escucha aquí. Pero el hombre que no tiene preparación, suyuga. Ahora, el hombre que tiene preparación y es llamado al pastor, al pastoral, tiene preparación, nunca te va a mirar por encima del hombro. Ya. ¿Por qué? Porque él tiene el concepto y tiene la claridad ya de cómo debe manejar un pueblo. Escucha esto. Ujú. El oficio pastoral, dentro de lo que se ve en la Biblia, el oficio pastoral es uno de los oficios que todo el mundo quiere llegar a tener. Ya fulano tiene capacidad para pastorear. Tengo un maestro en la maestría que utilizó una palabra en un concilio y él dijo, a él le dijeron, como yo deciste, ya, pero ya tú tienes nivel para pastorear, Ujú. vamos a mandarte a pastorear. ¿Y tú sabes qué él dijo? ¿Qué él dijo?
si usted me envía a pastorear, le voy a poner una sola condición. Vamos a ver, ¿cuál? Yo radico el diezmo. ¿Ay? ¿Cómo así? Sí. Porque cuando tú estudias, y tú subyugas a un pueblo bajo una directriz diezmal, incluso a uno de los diezmos, porque bíblicamente hay 4 diezmos. Junior, te va a meter un problema aquí. Bíblicamente hay 4 diezmos. Dale, fluye. Lo que pasa es que dentro del término diezmo, dentro del concepto siglo I hasta nuestra era, siempre se ha visto como dinero. Exacto. Sin embargo, cuando tú te vas al siglo IV para abajo, nunca el diezmo fue dinero. Ya. Lo que se recaudaba era impuesto. Y lo impuesto a los césares era dinero. Por eso tú ves que un Pedro le dice a Jesús, nosotros tenemos que pagar impuestos. Y él le dice, ve a la orilla del mar y allá hay un pez que va a traer ¿qué? El impuesto. ¿Para qué? Nosotros paguemos nuestro impuesto, pues nosotros tenemos que pagar impuestos, como Claro, ejemplo. claro. Ahora, el oficio como pastor Yao, todo el mundo lo quiere porque es la parte donde las finanzas entran más sólidas. Sí. Y yo he escuchado pastor que dice, yo no le pongo la mano al diezmo. Yo no le pongo la mano al diezmo. Yo le digo, no trabajan y cómo se sustenta. Porque yo escucho pastores que dicen, bueno, si me van a mandar a pastorear, yo quiero saber para dónde me van a pastorear porque ellos ponen su condición. Claro que sí. Ah, tenemos un campo blanco allá en Punta de Villamella. No, para allá no voy. No, espérese, pastor, espérese. Yo tengo no. nivel. No, pero ¿y cómo yo con este traje? Unos zapatos brillosos, me voy a meter para ese monte que hay monte, culebra, mosquito, rana, y todo esto. No. Porque es que escucha esto, Yao. Dentro del concepto judío aparecen muchas situaciones que cuando a alguien se le iban a entregar, dentro de un contexto midrástico, dicen que para alguien pastoral primero se le entregaban 3 ovejas. Y esas 3 ovejas tenían que ser denutridas, no tenían lana. Tú tenías que buscarle pasto y agua. Eso era como para ver la capacidad de ese pastor de sacarla hacia adelante. Exacto. Porque es muy fácil tú llamaste pastor y que te entreguen una iglesia con 500. Claro, claro. Ah, no, porque espérate, Yao tiene prestigio. ¿Cómo yo le entrego a Yao una iglesia sin aire, sin asiento acolchable, sin buenos micrófonos, sin un buen bajo, sin un buen sonido, sin instrumento? Porque no es bueno, en la antigüedad tú te ibas con una maraca, una guira, una conga y una tambora. Claro. Y para un monte. Y eso era mucho instrumento. Eso era mucho instrumento. Claro. Pero ahora el pastor de ahora quiere que le entreguen la iglesia, por lo menos con 50 miembros. Oye, pero es verdad, Junior, entonces eso no es ser un pastor que tenga el llamado de Dios, porque si tiene el llamado de Dios, se va para donde lo mandan. Exacto. Por eso tú ves que un Saúl, cuando escucha de un David, menosprecia. ¿Por qué lo menosprecia? Porque el oficio más bajo que había en la época era ser pastor. Ya. ¿Quién era el que está pastor? Bueno, tú tenías que involucrarte con todo tipo de de materias fecales. Sí. Y allí tú no estabas brilloso con una ropa, con una túnica de lujo, de colores. No. Porque allí el ser pastor no era el prestigio que hoy en día le hemos dado a este oficio. No es la palestra que hoy en día se le ha dado al decir, yo soy el pastor, a mí hay que ponerme, a mí hay que pomparme. Hoy en día es un privilegio ser llamado pastor. Mira, Yao, yo me atrevo a decir, y no me importa comprometerme, porque yo no tengo un compromiso con nadie. Bíblicamente, hoy en día, si hay un 100% de pastor, el 10% es verdadero y un 90%. Cuidado, Junior. ¿Cómo es? Repite eso. El 10% de pastores son preparados. Tienen el llamado. Porque cuando un pastor pasa, por ejemplo, de 20 años y tú lo mantienes, lo ves que se prepara. Sí. Llega una época, por ejemplo, la era de la tecnología, se preparan tecnológicamente. Porque van a tener que necesitar obligatoriamente cómo transmitir esta palabra de una manera u otra. Por ejemplo, mira la pandemia. Exacto. Todo el pastor, y yo soy testigo de esto. El padre a mí me dio un proyecto en plena pandemia que el padre me dio y fue que le pusimos martes de fuego. ¿Por qué le pusimos martes de fuego? Porque yo vi que la mayoría de las iglesias en el contorno de Villamella y los Guaricanos estaban en decadencia. Claro. Todos los pastores se encerraron. ¿Por qué? Por miedo a morir. Sí. Aquí tú ves que un pastor no sale detrás de unas ovejas porque las ovejas se descarriaron todas. Saltaron la malla.
saltaron el redil. Y yo te pregunto, Yao, ¿cuáles pastores vieron que sus ovejas se descarriaron y ellos salieron a buscarla? Wow. Muy pocos pastores, Yao, en plena pandemia salieron a buscar sus ovejas. Sin embargo, la mayoría decían, no, si ellos verdaderamente han creído, van a aguantar. Pero vete a ver, Yao, en la pandemia se pasó hambre. En la pandemia se pasó muchas necesidades. Claro. Muchas necesidades de palabras. Por eso usted ve que hoy en día la mayoría de los pastores han tenido un enfrentamiento en las redes sociales. Porque todas las ovejas buscaban el pasto, buscaban el agua limpia de buena fuente en las redes sociales. Porque los pastores no estaban capacitados ni preparados para darle el pasto que las ovejas necesitaban. Porque las ovejas estaban demigrando, estaban poniéndose putrefactas, estaban flacas. Estaban las ovejas brincando de aquí para allí, de allá para acá. Y los pastores todos guardados. Porque le tuvieron miedo a un virus que fácilmente lo mataba. Y murieron muchos pastores ya. Sí, claro, claro. Pero ¿cuál era el oficio del pastor? Era ir detrás de sus ovejas. Dice el mismo Jesús, ¿a quién que se le cae una oveja en un hoyo no va y la saca? Aún siendo Shabbat. ¿Tú sabes cómo le dicen a esa ley? La ley de Calva-Homer. La ley de Calva-Homer tiene que ver primero con preservar la vida antes que los ritos religiosos. Ya. La mayoría de los pastores en plena pandemia conservaron más el acto religioso que la vida de la oveja. Sí, real. No salían atrás de las ovejas. No. Había temor. Había temor por la vida, ya. Claro. Y es uno de los oficios que hoy en día va a poner a que la mayoría de los que van a creer a la palabra, señores, tú pastor que me escucha, pastora, crean al llamado. Pero ¿a qué costo van a creer al llamado, ya? ¿Qué es lo que van a hacer aquellas personas que han puesto su confianza en ti como pastor, en ti como pastora, y que no han visto los argumentos que ellos necesitan ver para depositar su confianza, como está esta ola de hombres y mujeres fallándole al reino, y que han puesto primero sus estatus que los estatus de la palabra? Sí. ¿A qué costo vamos a llegar a que los principios de la palabra caigan por debajo de lo que nosotros hoy en día hemos creído que estamos transmitiendo? Y la mayoría de los pastores, déjame decirte, ya, por eso puso un 90. Yo sé que el 10 de lo que yo estoy mencionando, saben lo que yo le estoy diciendo. Porque manejar un grupo de personas sin capacidad, sin conocimiento, como dice Jeremías, sin inteligencia para este tiempo, va a ser garrafal. Porque la hora de conocimiento que hay en las redes sociales no ha puesto a nosotros en la palestra. Porque ahora no es como me decían, ahora no es como yo creías, ahora no es como dice la Biblia, ahora no es porque mira el pastor ahora lo que hizo. Mira el pastor como explotó con esto. Mira el pastor como dijo aquello. Mira porque todos los ojos están en el pastor. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar? El oficio como pastor te conlleva no a ser fiel a los miembros, sino a ser fiel a la palabra. Porque la Biblia dice que todo daremos cuenta. Según tu oficio, ya, según mi oficio, yo debo de sacarle la mejor calidad a lo que a mí se me ha llamado. Porque el conservar, el cosechar, el cultivar un llamado dentro del reino no es de 1 año, no es de 2 años, no es de 3 años. Porque Junior hable bonito no significa que ya yo tenga 1 año, 2 años en el evangelio y ya yo esté bautizado y ya dice ya porque es mi pastor. Junior, vamos a lanzarte como pastor. No. Porque para esto tú primero tienes que constituirme. ¿Cuáles cualidades hay para constituir a alguien como pastor? El concilio del cual tú estás debajo tiene que proveerte la capacidad, primero, de prepararte. Porque tú no vas a bregar allí con personas neófitas, con personas que no sean capacitadas. Porque allí tú hablas de sangre y tú encuentras un pastor y tú encuentras allí un doctor que te diga, no, espérate. Eso es falso porque la sangre tiene oxigenaciones. La sangre tiene oxígeno.
Y de la única manera que la sangre puede circular es porque tiene oxígeno para que los conductos de la vena no se coagulen. Así es. Entonces, yo como pastor tengo que conocer lo que es la sangre. Porque allí hay doctores que se van a sentar a escuchar mi sermón, que el Padre me dé en el momento, y van a decirme si yo estoy capacitado para manejar ese doctor, y que yo estoy capacitado para decir palabras que quizás solamente yo puedo conocer o pueda conocer otra persona. Eso es así. Entonces, hoy en día, Yao, el pueblo tiene una venda. Tiene una venda religiosa. Porque mi pastor lo dijo, yo Eso lo hago. es. Hay personas que han tomado palabras que dicen, no, porque donde me tira mi pastor yo caigo bien. Suena bonito, Sí. pero no es bíblico. Lo primero que el Padre no tira a nadie. Él coloca. Ay, 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 ay. Segundo, aquel que Él llama, Él primero capacita. Si tú vas a Jeremías capítulo 1, verso 5, Él primero llama y capacita. Porque aquí, aún el que tiene capacidad ya o tiene miedo a lanzarse. Claro. Porque hay personas que tienen llamado a pastoral. Sí. Pero ellos mismos tienen temor No se de lanzan, lanzarse. ¿Por no se qué? lanzan. Porque aún teniendo ya la capacidad, no se lanzan ya. Pero una de las cosas por la cual tenemos el caos es porque no todo el mundo está capacitado. Una de las cosas por lo cual tenemos las violaciones de nuestros hijos, enfermedades en los hijos de aquellas personas que fueron contaminados con VIH, es porque aún los padres depositaron demasiada confianza en aquella persona que ellos creían en ellos. Sí, así es. Sin embargo, fíjalo aquí. Claro. ¿Qué haremos nosotros? Yo hago un llamado a reflexionar. Porque nosotros como padres no le preguntamos a nuestros hijos cuando van a la congregación, ¿de qué trató el padre con el pastor? ¿Qué palabra trajo el pastor? El líder de jóvenes, ¿cómo te trata? ¿Qué las cualidades te dice? Porque aquí, déjame decirte ya, estamos en un peligro con nuestros hijos ahora mismo. Sí, sí, totalmente. Estamos en un peligro con nuestros hijos. ¿Por qué? Nuestros hijos están siendo atemorizados, aún en las mismas congregaciones, porque quienes lo están dirigiendo no tienen la capacidad de dirigir un hijo, de dirigirse con la capacidad y la preparación. Y cuando tú vienes a ver, sucede lo mismo que sucedió en Higüey. Sí, sí, definitivamente. Que los padres no se sentaban con los hijos y año tras año de violaciones no le preguntaban a los hijos cuál era la misiva del pastor con ellos, el trancarse en un sótano. Exacto. Ahí se ve que no había una relación del padre con el hijo. Real. Ahí se ve que la madre estaba muy ajena a lo que el pastor le decía. Confiaban demasiado. Confiaron, depositaron demasiado confianza en el pastor. Ahora yo te hago el llamado como pastor y pastora. ¿Hasta qué punto tú puedes manejar las personas que el Padre te ha colocado a ti como líder? ¿Hasta qué punto? Porque hoy en día, por eso, hoy estamos haciendo esta reflexión, este llamado. Porque todo el mundo dice que es y no tiene las cualidades de ser. Todo el mundo dice que Dios lo llamó, y no tiene la preparación para el llamado. Así es. Aquel que tiene la preparación del llamado no es aquel que se va a preparar estando en el puesto. No. Usted debe de estar preparado para cuando lo llamen. Eso es como el que va a la universidad. Me gradué, por ejemplo, licenciado, pero están buscando a alguien que tenga el puesto ¿de qué? Nada más no de licenciado, sino que también sea un magíster para colocarse en el puesto. Sí. Pero aquel que tiene la cuña me dice, no, Junior, espérate. No, es el que va. Es Junior el de la cuña. Pero espérate, que él no tiene maestría. No, espérate. Junior le dé lo mío. Junior, yo te voy a colocar. Pero cuando empiezan a ver el currículum, ¿qué tú crees que va a pasar ya? Mire, usted no llena los requisitos. ¿Quién te puso aquí? ¿Quién te colocó? El resultado no va a ser igual. No va a ser igual. Ahora, ¿tú crees, Junior, que eso se da también con esta persona, al pastorado, que líderes ponen al que ellos quieran por carita, por familiaridad, sin tener el llamado y sin tener la condición de ser pastor? Cuidado.
Fíjate que la Biblia tiene respuesta a todo, Yao. El que ha estudiado la Biblia va a encontrar respuesta a todo. No sé cómo la persona a veces ateo se ponen en contra de un Dios que ellos no conocen y le dan validez de ponerse en contra cuando ellos dicen que no existe. Le dan poder cuando dicen que no tiene poder. Fíjate esto. Cuando tú vas al libro de Hechos, capítulo 2, aparece allí una consagración entre el apóstol Pedro, Matías, ahí ya Judas no está, que era uno de los 12. Y están buscando ya a alguien que llene el requisito para ser apóstol. Okay. Fíjate esto. Dice que echaron suerte para ver quién llenaba el requisito, porque había uno que se llamaba Matías y uno se llamaba, me acuerdo si era José, para llenar el puesto que Judas hubiese dejado vacío. Mira hasta dónde llega la manipulación de poder. Exacto. Un Pedro que viene caminando con el Mashiach, con Yeshua, para llenar ese requisito había de ver la resurrección y había de caminar con el Mesías. Ok. Esos eran los dos requisitos que no eran fáciles. Cuando viene Pedro y dice, vamos a echar suerte, porque las oraciones que hemos hecho no han sido contestadas. Echaron suerte, se utilizaban una piedrita de colores, con iniciales. Cuando la sacaron, bueno, salió Matías. Ok. Mira hasta dónde llega la manipulación. ¿Era Matías el que Dios quería colocar como apóstol? No. Lo vemos en la misma Biblia. Que dentro del mismo concepto de manipulación, Pedro pone personas que estén favorables según su condición, no según la condición del Padre. Pero espérate, aparte de Matías estaba José. José sí tenía los requisitos para ser apóstol. Ninguno tenía los requisitos. Ninguno de los dos. Lo que pasa era que Pedro estaba buscando según la condición, según su pasión, según su sentimiento, quería colocar a uno de ellos. Pero el Padre ya hubiese tratado con Ananías, según Hechos capítulo 9, para que escogieran a Pablo. Ok. Fíjate aquí ya. que Pablo tenía, primero, la preparación. Segundo, ya había sido llamado. Tercero, el Padre se le había aparecido. Yeshua se le apareció a él. Llenaba las cualidades. Sí. Mírala aquí. Llamado, preparación. Y Dios se le había presentado. Dios se le había aparecido. Esos son tres de los tres principios. Requisitos. De los requisitos que el Padre tenía como llamado. Ahora, todo el 90% de lo que yo tengo englobado en ese número, la mayoría se han colocado ellos. La mayoría. Mira, voy a dividir aquí, en esta ecuación. Si tú calculas un 90% dividido entre 2, te da 45. Sí. Ponte que 45 personas hayan sido enviados por un concilio. Y los otros 45, ¿tú sabes de qué son? Pusieron una iglesia. Salieron en rebeldía. Exacto. Y esto es lo que está haciendo el daño. Hay algo aquí, Yao, que la regulación de la que se está hablando mucho en las redes sociales, va a venir una regulación. Porque ya todo el mundo no va a querer y la gente va a ver esto como un ataque. No. Esto se va a ver por el desorden que hay. El desorden que hay es muy masivo. Y ya vemos que hay una familia que está siendo marcada con niños con VIH. Sí. Entonces, ¿de qué manera va a tener que venir la regulación? Gubernamentalmente. Sí. Van a tener que regir una regla, una ley. Porque ya todo el mundo, eso es como los sacerdotes y los padres. Los padres y los sacerdotes tienen una preparación que para estar en ese puesto no debe de ser neófito, no debe de ser, tiene que tener preparación. Sí. No debe de ser puesto según mi convicción o según mi concepto, no. Debe de pasar por una universidad y debe de pasar por un número de leyes que debe de llenar como requisito ya. ¿Entiendes? Entonces, aquí va a venir una regulación que todo el mundo la va a ver como un ataque, pero no es un ataque. Es necesaria. ¿Por qué va a ser necesaria? Porque hoy son los familiares de Higüey. Exacto. Hoy son los de los Alcarrizos. Ahora yo te tengo dos preguntas, Junior. Ahí mismo.
Esta persona que estando en su congregación salen en rebeldía y deciden alquilar un local o en su misma casa, en la marquesina, empezar una congregación, una iglesia. Esta congregación crece. ¿Tú no crees que cuando ellos soliciten unirse a un concilio, el presidente, el obispo, el encargado de ese concilio, no debería analizar el comportamiento de este pastor para aceptarlo dentro del concilio? Porque sería, a ver cómo me explico, sería un rebelde filtrado ya en un concilio grande. Claro. Está filtrado. ¿Por qué? Porque salió en rebeldía, montó una iglesia y hoy está en un concilio. Mira, No debería... interesante tu pregunta. Fíjate, sin ofender a ningún tipo de concilio, porque yo pertenezco a un concilio, Claro. pero debo de ser claro con esto, porque yo me debo a la palabra. Y como capacitador, como facilitador de la misma, yo debo de hablar sin mito. Uh-huh. Fíjate que la mayoría de los concilios ya no se fijan No. en si fulano salió en rebeldía o si fulano no tiene la preparación. Y esto suena duro. Va a sonar fuerte esto, Antonio. Dale. Ya. Pero la mayoría ven los ingresos que ese pastor puede traer. Ya. Por ahí es. Aunque ese pastor que haya salido en rebeldía dañe el saco de papa completo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo conozco concilios ya que han tenido problemas los pastores dentro de iglesia con miembros. Han echado miembros, se han ido al tú me dices, yo te digo con miembros entre líderes. Sí. Se han desafiado, han hecho, han sido desafiantes hasta meter preso a miembros de esas congregaciones, porque hay miembros que no han querido prestarle su mente, uh-huh, su cerebro, no han querido alquilarle su cerebro, y ellos le dicen, si vienes aquí yo lo que te voy a meter preso. Pastores han dicho eso. ¿Por qué? Porque es mejor tener 100 ovejas persuadidas y que una oveja que tiene conocimiento entre en una faceta de hacer que las 99 ovejas abran los ojos. uh-huh. Porque donde un tuerto, donde hay un sinnúmero de ovejas ciegas, un tuerto es un rey. Claro. Y si aparece uno que tiene los dos ojos, ¿qué tú crees que va a pasar? No. Es el Va a haber un caos. Claro. Entonces, hoy en día, la mayoría de los concilios, fíjate, y esto es fuerte ya. Ay, Padre amado, me voy a meter en camisa. No. Me voy a meter en camisa de 11 varas con esto que voy a decir. Fluye. Pero mira esto. Escuché personas hablar de elecciones dentro de los concilios. Claro. Y gente siendo líderes que tienen 15, 20 iglesias, entregársela al gobierno. ¿Son la iglesia del gobierno o son la iglesia del Señor? Exacto. Porque ahora mismo todo el mundo quiere crecer en concilio para tener un estatus gubernamental dentro del ritmo político. Entonces ahí hay un interés. Entonces todo el mundo quiere tener muchos miembros. Tú tienes 15 miembros en tu iglesia, afíliate aquí. Uh-huh. ¿Tú tienes cuántos miembros? Es un campo blanco. Ven para acá, para mi concilio. Es como un comité Pero espérate, político. no tanto eso, Yao. Aquí hay algo que es más difícil todavía. Y esto no lo hago con tratar, no lo vaya a querer decir que con esto quiero herir a los pastores. No, quiero abrir los ojos. Quiero abrir los ojos porque yo tengo un pastor. Ahora, la gloria del Señor. Hasta ahora, el pastor que tenemos nosotros No, eso es clase aparte, varón. no lo voy a comparar con otro pastor. No, eso es clase aparte. Eso es clase aparte. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque, Yao, el sinnúmero de pastores que hoy en día tú lo pones en una paleta y tú no sabes cómo numerarlo, Sí. cómo darle su parte. Y óyeme por qué te digo esto. Porque los pastores que son llamados de oficio, según Efesios capítulo 4, verso 11, llamados de oficio no se valen por un puesto político. Así es. La mayoría de los concilios de
Villamella, Guaricano, Santo Domingo Norte, toda la zona norte, toda la zona oeste, toda la zona oriental. La mayoría busca que los líderes que están ahí tienen influencia política. Y tú dirías, ¿es malo? No, no es malo. Hasta un grado no es malo. Exacto. Hasta un grado. Porque si tú te pones a ver y a analizar, la mayoría de los pastores que tienen concilio de 20, 25 iglesias, que presumen y dicen, nosotros somos el concilio de tal, mofado, y tenemos tantas iglesias. Tú como presidente, yo te digo, te pongo al merced 20 iglesias ya. ¿Qué posición tú me das? Ay, Dios mío. Pero fíjate, se supone que yo soy un pastor del reino, no un pastor con misivas terrenales. Porque se supone que yo como pastor estoy afiliando a personas que se alinean al mundo espiritual y que se alinean al reino para llevarlo, conducirlo a salvación. Pero aquí vamos. Vemos un 16 de mayo que la mayoría puso un concilio al merced de un gobierno. De un partido. De un partido. De un candidato. X, de un candidato. Y que la gente hoy en día está mofándose más por el puesto político que por el llamado a ser pastor. Sí, lamentablemente. Y es lamentable. Es lamentable. Entonces tú ves lo difícil que es tener el oficio del llamado pastoral o hacer un llamado enganchado. Sí. No se negocia. No se dice aquí lo que tú quieras y lo que yo quiero. Por eso hoy yo tengo la responsabilidad de decirte la cosa clara. Claro. ¿Por qué? Porque yo no me valgo a que usted me pague por yo decir una palabra. Exacto. Quien sustenta este ministerio es el reino. Como yo le trabajo al reino, yo no vengo a disfrazar una palabra. Fíjate que la mayoría de los reyes querían comprar profetas. Compraban pastores. Compraban gente que tenían influencia con el reino. Ahí tú ves un Balac, un Balaán, ahí tú ves un Micaías, un Acá y un Josafá, que hoy en día tú lo pones, ponte que Josafá y Acá sean presidentes de partido político y que Micaías sea un profeta o un pastor. Yo vengo y le digo a Micaías, oye lo que hay, ese concilio que tú tienes, ponlo al merced mío. Porque ya hay 400 pastores que me rinden culto a mí. Wow. Y me pusieron los 400 concilios, los 400 iglesias, la pusieron a mi merced. Sí. El que tiene el oficio como evangelista, como maestro, como pastor, como apóstol, porque vamos a entrar para allá, no de oficio, como enviado y como pastor, nunca va a comprometer el llamado del reino. ¿Por qué Yao? Porque nunca la gente van a ver a Yao, van a decir, ¿y eso? ¿Qué dique, pastor? Exacto. Es el cliché. Ese cliché. Es el cliché, pero lamentablemente, con razón. Porque le estamos dando a la persona, al pueblo, le estamos dando ese crédito para que puedan hablar. Sí. Porque es que las acciones, el comportamiento, cómo se están manejando los líderes, es para que el pueblo diga eso. Y eso, dice que es pastor. Y eso, mira cómo anda el pastor, mira el vehículo que tiene, mira la casa que tiene. Y haciendo barbaridades, mucho, porque, o algunos, vamos a decir, para no englobarlo todos. Exacto. Pero lamentablemente es así. Mira, como te digo, ¿hasta dónde ha llegado el oficio de un llamado pastor a negociar las iglesias con un partido político? ¿Son las iglesias del partido político? ¿Son las supuestas ovejas del partido político? ¿O son del reino? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver hasta dónde. Tú ves un Balaán que se le dice, no maldiga al pueblo, no negocie la palabra que yo te he dado con ese pueblo, porque lo quiere maldecir. Pero sin embargo dice, bueno, aquí el que pastor soy yo. Voten por fulano, porque es el que a nosotros nos está dando la funda.
voten por fulano porque es el que a nosotros nos está sustentando esto. Pero ese fulano que te está dando la funda, ¿de qué manera está caminando? ¿Está caminando favorable a la iglesia? ¿Está caminando favorable al reino? ¿Le aporta al reino? ¿O como tú como pastor de oficio, está caminando según la palabra o no según tus propias pasiones y está negociando un oficio que no te pertenece? Porque aquí vamos ya. Hemos recibido manipulaciones de todo tipo. Política, persuasiva, psicológica. Hemos empeñado nuestro cerebro porque el ángel de la iglesia, el supuesto ángel de la iglesia, supuesto ángel, que es el pastor, que no es así, no es bíblico, no es contextual. No, espérate. Yo llegué una vez a tener un negocio y esto lo viví yo con 2 feligreses, 2 mujeres y un padre. Ellas fueron allá a comprar algo y cuando ellos fueron allá le dijeron: yo necesito que tú me vendas tal y tal cosa porque eso es para el padre. Y eso tiene que ser una cosa bien. Lo mejor. Luego viene otra y le escucha y se ponen a debatir. No, porque yo le voy a llevar tal cosa. No, porque yo le voy a llevar esto. No, porque yo le voy a llevar aquello. No, porque... Y empezaron a discutir delante de mí y yo digo, wow. Me puse la mano en la cara y digo, hasta donde llegamos nosotros cuando apartamos la mirada del blanco de la soberana vocación, que es nuestro Señor Jesucristo. No hemos confiado tanto en el hombre que hemos violado lo que dice Jeremías capítulo 19, verso 10. Maldito es el hombre que cree en otro hombre. Sí. El concepto maldecir es aquí donde se radica la palabra. Porque hemos creído más en el hombre que creer en lo que ha dicho Hashem. Hemos creído más en el hombre, en lo que ha dicho el Eterno. ¿Cómo no ha puesto a dirigirnos en nuestro pueblo, en nuestro propio pueblo? Sí. ¿Cómo pues hemos puesto la mirada? ¿Cómo pues hemos puesto el corazón en aquellas personas que comen con sal? Sí. Y que no hemos desarrollado una relación con la palabra. Y que a lo que me dice Yahweh que yo tengo que creer. Sí. Por eso tú ves que un concilio completo se le entrega a un partido político y las ovejas, metafóricamente, no dicen una palabra. Así es. Pero hemos discrepado ya. Porque los maestros que tienen la capacidad de enseñar las cosas como son, no quieren decir la verdad. Así es, lamentablemente. No quieren confrontar a aquellas personas que hoy en día están utilizando manipulaciones para manejar un pueblo. Así es. Ese maestro que yo tengo le dijo: de la única manera que yo pastoreo es si ustedes me dejan radicar el diezmo, porque eso no es bíblico. Ay, ¿cómo? Pero ¿y cómo? No, pues tú no puedes pastorear. Pero existen 4 diezmos que bíblicamente el pueblo debe de cumplir con todo ello, pero tampoco, nada más se efectúan un solo. Te tengo 2 preguntas, pero para continuar ahí mismo, ¿cuáles son esos 4 tipos de diezmo? Y luego brinco a las 2 preguntas para terminar esta parte. Por ejemplo, dentro del diezmo de Reshir Omer, que es la palabra Reshir Omer en el hebreo, el primer grano del primer fruto. Tú encuentras aquí, en un Levítico capítulo 23 y en un Éxodo capítulo 12, que el Padre le dice: de todo primogénito, sepárenlo para mí. Ahí hay un diezmo. Ok. Del primer fruto, ahí hay otro diezmo. Ok. Del primer grano, ahí hay otro diezmo. Ok. El reposar la tierra y sacar los primeros frutos, también hay otro diezmo. Ok. De los frutos de los árboles, de Malaquías capítulo 3, verso 10, traer los diezmos al alfolí, ese otro diezmo. ¿A qué se refiere ese? A los frutos de la tierra. Yo siembro una mata, yo te compro una tierra, yo siembro una mata de aguacate, y cuando esa mata da los primeros frutos, yo debo de sacar el 10% de los primeros frutos de esa mata de aguacate. Habían 100 aguacates que echó en la temporada. Los 10 aguacates primero, sin ponerle la mano. Dije que me lo voy a comer porque son míos primero. No. Los primeros 10 se sacan y se llevan al Mizcán, al Mizbej, al templo. Porque lo que estaban para desglosar, lo que se hacía allí ya,
era para beneficio de los levitas, porque los levitas no trabajaban. ¿De qué se iba a sustentar? De lo del trueque. ¿A dónde se llevaba? Al templo. El templo utilizaba, los coanín y los sacerdotes utilizaban el trueque para negociar. Porque es otra cosa, allí se negociaba. Sí. Pero ahí estará alguien ahora mismo haciéndose esta pregunta. Y yo por esa persona la voy a hacer. En este tiempo es muy poco las personas que trabajan la tierra, que no tienen granos, que no tienen frutos. ¿Cómo se puede llevar a este tiempo este tema del diezmo? Por ejemplo, la mayoría de personas o son comerciantes que no son del fruto, que no es de agricultura, o muchos son empleados. Entonces, ¿qué tipo de diezmo este tipo de persona debe llevar al alfolí? Fíjate algo, y con esto rectifico, yo diezmo. Yo creo en el diezmo. Yo creo en el diezmo, no en un diezmo suyugable. Okay. Ojo, porque hay un diezmo suyugable y hay un diezmo que nace de la Biblia. Ya. Por ejemplo, esto está bueno ahora. Cuando tú empiezas a trabajar, yo sé que muchos han dicho esto. Mi primer sueldo lo voy a dedicar para esto. Sí, lo que muchos dicen es: no tengo trabajo, Dios, Hashem, eterno, dame un trabajo que mi primer sueldo lo llevo a la iglesia. Exacto. Sí. Fíjate si el mundo espiritual, dentro del Neshama del ser humano, rige tanto el círculo que el hombre, aún no conociendo la escritura, dice: mi primer trabajo, mi primer sueldo, voy a dedicar esto para esto. Y muchos lo hacen de esta forma, que yo sé que hay muchas personas que se van a identificar con esto que voy a decir, porque yo una vez lo hice. Claro. Mi primer sueldo, yo dije: voy a hacerle una compra a alguien que lo necesite. Ya, qué bien. Salí. Hice una compra responsable, porque yo no estoy haciendo esto para mí. Fue porque se lo comprometí al Eterno. Sí. Mucha gente compromete la palabra en el mundo espiritual y en el mundo físico no la cumplen. Exacto. Y eso acarrea desbalance económico. Bíblicamente está ahí, porque mucha gente comprometieron y no cumplieron. Por eso la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y que el que se compromete no se compromete con el hombre, sino con el ¿qué? Con el Eterno. Porque inmediatamente tú emites la palabra, ya tú sellaste. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, el diezmo ya tiene discrepancia con algunas personas. Ok. Porque muchos dicen: yo, dale el 10%. Pero fíjate, cuando las personas trabajan y cobran el primer sueldo, dicen: desde que cobre el primer sueldo, me voy a beber tanto. Y nosotros decimos: desde que yo empiece a cobrar, voy a llevar 10,000 pesos a la iglesia de los 100,000 que cobro. Del segundo mes, voy a agarrar 5,000 pesos y voy a hacer una compra a la viuda. Voy a hacer una compra al menesteroso, al inválido, al que no trabaja. Y estas son cosas ya que el Padre la ve como primicia, como diezmo. A esto se le llama también obra de sedacá. Ok. Obra de justicia, porque tú estás siendo justo, porque alguien te está dando a ti y tú le estás dando a alguien. Entonces, ¿qué tú haces? Multiplicar el primer grano, multiplicar el primer diezmo, multiplicar la primera ofrenda, multiplicar como primicia. Todo lo que es primicia trae un resultado. Sí. Por eso yo te digo que yo creo en el diezmo. Yo diezmo. Pero ¿cómo? Religiosamente. Con lo que siente en tu corazón hacer. Como yo siento en el corazón hacer, yo lo hago. Entonces, bíblicamente, una persona que no, vamos a ver, se rija por ese 10% de su sueldo, ¿se pierde? No. No es bíblico. No es bíblico decir que si tú no diezmas te vas para el infierno. ¿Para el infierno de Dante?
Porque Dante plasmó un infierno que hasta hoy, 1884 años, estamos repitiendo lo mismo infierno que Dante, por el Concilio de Trento y Nicea, plasmaron en la Biblia dentro de los escritos. Por eso yo siempre he dicho que no toda la Biblia es inspirada. No toda la Biblia es inspirada. No toda la Biblia es inspirada. Dios nunca estuvo de acuerdo con todo lo que se plasmó ahí. Ahí hay comentarios de gente que hicieron comentarios y hay personas que plasmaron ideales que eran de ellos propios. Y hoy nosotros lo utilizamos como metáfora, como sinedoque, lo utilizamos como quiasmo, lo utilizamos como paralelo, lo utilizamos. Y entonces mucha gente dice, ¿pero cómo así? Fíjate que el mismo Jesús utilizó metáfora, parábola. Dijo, un dueño de una empresa contrató a uno, pero ¿había una empresa contratable allí? No. Él utilizó una metáfora para enseñar que él hace lo que él quiere con el que él llama y con el que él constituye. Porque él como empresario, él dice de qué manera le va a pagar a cada quien según lo que haya hecho. Por eso que tú ves que en 1 Corintios capítulo 5, verso 10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para cada quien reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo aquel el que se constituyó evangelista, maestro, apóstol, profeta, pastor, va a dar cuenta de lo genuino que fue según él llamado que fue colocado. Ok. Vamos a tomar ese tema del diezmo para otro segmento, para desglosarlo bien. Amén. Pero para terminar esta parte, ahorita, Junior, tú mencionabas de que cuando Pedro echó suerte para buscar al sustituto de Judas, ¿verdad? Que según lo que explicaba, le tocaba a Pablo, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. ¿Quién fue que sacaron en ese momento? A Matías. A Matías. El otro era José, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no tenían los requisitos tanto Matías como José? ¿Por qué? Fíjate algo. Tiene que ver con la escogencia del Padre. Allí se supone que para tomar a alguien debían de orar y esperar respuesta. El texto dice, y todos oraron. Escucha aquí, todos oraron para que el Padre escogiera a unos de ellos. Pero a mí me surge la pregunta. La Biblia dice si el Padre lo escogió. No lo escogió el Padre. Ya. El liderazgo pasional que hoy en día se ha desarrollado dentro de todo concilio, eso existe. Aunque uno no quiera, hay gente que se apasionan porque yo digo, no, porque Yao me cae bien. No, tú vas a ser el presidente de la adoración Yao. Pero fulano el que tiene las condiciones, el llamado, la preparación, el llamado. ¿Qué persona se asemeja más al llamado? ¿Alguien que no está preparado o alguien que esté preparado? Alguien que esté preparado. Alguien que esté preparado. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía tanta preparación que era uno de los perseguidores que anteriormente no era que perseguía la iglesia, porque dentro del siglo que se constituye, aproximadamente, ahí estamos todavía en el siglo I. Porque dentro de los análisis y los estudios nos hemos dado cuenta que Jesús lo que le llevaba a Pablo eran 2 años. 2 años le llevaba, según la época. Haciendo análisis críticos textuales, nos hemos dado cuenta de que cuando Jesús muere, tuve un libro de los Hechos, capítulo 1, verso 7, que cuando apedrean a Esteban, al frente de quién tiran la ropa, es del muchachito llamado Rashaúl, que luego se constituye en Pablo. Dice que delante de él tiraran la ropa, pero Pablo era el que traía carta del Senadrín para perseguir a aquellas personas que se llamaban mesiánicos.
no evangélico, no cristiano. ¿Por qué mesiánico? Porque dentro del concepto mesiánico fue la primera fuente. Mesías, Mashiach, ungido. Es la primera palabra que nace cuando la mayoría empiezan a seguir a Yeshua, a Jesucristo como el Mesías. Entonces, todo el que se constituía seguidor de Cristo le llamaban mesiánico, no cristiano. Entonces, Pedro elige a esta gente bajo sus pasiones. Pero el Padre tenía a alguien que tenía el requisito, tenía el llamado y tenía la preparación. Okay. A la hora de elegir, no se puede elegir por sentimiento. Esto se escuchará chistoso, pero tal vez Pedro no temía un poquito de elegir a Pablo por las condiciones que Pablo tenía y que Pablo se vaya a poner por encima de los demás. Mira aquí. Pablo, en el contexto donde se sitúa esta historia, Pablo todavía no aparece. Fíjate cuando Pablo aparece. Cuando tú ves primera carta a los Corintios, capítulo 10, capítulo 15, a eso hay que hacerle una línea de tiempo para poder situar los versículos paralelos y encontrarse dentro de ese contexto que habla Pablo y dentro del contexto que hablan los hechos. Porque aún Pedro no reconocía a Pablo. Okay. Porque se promulgó de que Pablo era perseguidor de todo el que creía. Entonces a Pablo le tenían un miedo garrafal. Claro. Entonces, cuando explota, que Ananías dice, fíjate que un Ananías en el capítulo 9 dice, no, espérate. Se rehúsa creerle al mismo Señor, al mismo Padre que le dice, no, espérate. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Wow. Yo le enseñaré a él cuánto debe de padecer. Escucha aquí. Te voy a decir como dicen los rabacucos. Escucha misterio aquí. El oficio te llama a padecer, no a lucrarte. El oficio a un llamado te llama a presentarte como carta leída delante de un pueblo que va a escribir según la percepción y según como tú caminas en el oficio. Por eso te decía ahorita que la gente va a hablar de mí según lo que ellos quieran, según lo que yo dé como fruto. Van a escribir. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas delante de una nube de testigos que va a escribir dependiendo como tú y yo caminemos en este evangelio. ¿Cómo tú crees que están escribiendo de los pastores hoy en día? Sí. Barbaridades. Barbaridades. Sí. ¿Cómo tú crees que están escribiendo de unos tales profetas hoy en día? Porque ese pastor tenía un ayudante profeta que también participaba de los mismos niños allí en el sótano, que da pena y vergüenza. Pero yo tengo una palabra que aquí en mi corazón, gime. Yao, Antonio, ¿será que el discernimiento se terminó en las iglesias evangélicas? Caramba. Es una muy buena pregunta. ¿Será que el discernimiento se acabó? ¿El don de discernir se acabó? Que pastores inviten a supuestos apóstoles, supuestos evangelistas, supuestos pastores a predicar y hayan hecho leña del árbol caído, porque es más fácil manejar al que no tiene preparación al que tiene. Sí. Wow. ¿Cómo yo he de discernir si alguien es llamado pastor, si es legal o no? ¿Cuáles son los requisitos que yo como discernimiento espiritual debo de tener para yo darme cuenta si pastores son originales? Mira, Yao, aquí en los Guaricanos hay un sinnúmero de pastores sinvergüenza. Ay. Que están pastoreando, que están predicando, que son sinvergüenza. No le pese el oficio de pastor. Y ellos van a ver esto y ellos van a creer que yo no estoy tirando puya. Yo estoy diciendo lo que la Biblia relata. ¿Cuáles son los llamados pastores conforme al corazón de Dios? ¿Echan las ovejas de las iglesias? Bendito. ¿Votan a los miembros porque no te dan la razón? Wow.
Si los miembros tienen que estar ahí como amigos, como hermanos, a que si yo como pastor me equivoco, tú como mi miembro que está en mi congregación, acepta o en la corrección. congregación a donde el Padre me ha colocado como pastor, ya allí yo no digo, esta es mi congregación, no, esta es la iglesia del Padre. Es correcto. Pero a donde yo echo a 2 o 3 personas porque discrepan de mis ideales, no podemos estar juntos. Entonces yo... Ahí hay una dictadura, sí, y que como yo no puedo estar de acuerdo contigo ahora, yo tengo conocimiento, me pongo muy bien el saco, la gente me cree mucho, tengo persuasión a través de la palabra, tengo un dialecto muy bonito, manejo el coloquial y digo, bueno, yo tengo una marquesina en mi casa bastante grande. Voy a un político, me dona 2 o 3 sillas, 30 sillas, busco un podium, sea de metal, sea de madera, compro una bocina amplificada y estoy pastoreando. Ya, eres pastor. Pero ¿de qué manera surgió este nivel? Primero, de una enemistad. Segundo, no me puse de acuerdo, salí en reverdía, el concilio no me apoyó, no aceptaron mis ideales y yo estoy pastoreando. Cuando viene otro y me pregunta, el pastor Junior, sí, y no Muñoz. Junior, el pastor, Dios lo usa mucho, dio aquello, dio lo otro, dio allí, dio allí, dio allí. Y el Eterno mirando de lejos, sentado en el trono metafóricamente, viendo todas las barbaridades que hoy en día los pastores ya están haciendo. Mira, es lamentable que muchos pastores hoy en día estén lanzando jóvenes a pastorear. Esto es garrafal. Conocí una pareja que le enviaron a pastorear, una pareja que no llegaba a 30 años, yo creo. Ya. ¿Es malo mandar a jóvenes de 30 años abajo a pastorear? Para mí yo lo veo malo. Bíblicamente es malo. ¿Por qué? Porque para pastorear ya se necesita capacidad, inteligencia y se necesita sabiduría. La sabiduría se adquiere por la experiencia y la experiencia se adquiere según los años. Exacto. Qué casualidad que un niño, un adolescente de 30 años, un joven, ¿qué cualidades va a premiar como pastor? Sí. ¿Cómo va a aconsejar una pareja de esposo? A lo mejor con 3 años de casado, ¿qué consejo le puede dar a una pareja de esa congregación que vaya a pastorear, que tenga un problema grave porque no ha vivido esa experiencia? O sea, no tiene con qué aconsejarle. Exacto, Yao. Fíjate que aún los que tienen mucho tiempo en el evangelio como pastores, algunas veces no dan testimonio ni de su propio matrimonio. Correcto. Y no pueden aconsejar a otra pareja porque dentro de las mismas iglesias se ven a veces la tiradera que hay entre los mismos matrimonios pastorales. La competencia que hay hoy en día dentro de los mismos feligreses, pastores, esposa de pastor, esposo de pastora y así sucesivamente, porque no quieren dar su brazo a torcer ya. Sí. Y es algo que hoy en día a nosotros nos está haciendo mucho daño. Eso es así. Es lamentable que nosotros tengamos que llamar a reflexión a que personas mejor traten de capacitarse. Porque hoy explotó el Valcarrizo, hoy explotó en Higüey. No nos podemos hacer de la vista gorda. No. Los guaricanos, Santo Domingo Norte, está en el ojo del huracán. Así es. Yo llamo a reflexión, capacítese, prepárese, pidan el don de discernimiento, porque yo puedo decirlo yo, sin miedo a equivocarme. En los guaricanos, Yao, no hay discernimiento espiritual. Ya. No hay discernimiento espiritual porque usted se está mirando en un mismo espejo de cómo otros están caminando y nadie quiere dar un paso diferente. Porque el día que yo como evangélico, como evangelista, como maestro,
de un paso diferente, los pastores de los guaricanos dejan de invitarme. Ya, bueno. Tremendo. El día que yo predique cosas diferentes a como lo estén predicando otros, dejaron de invitarme. Sí. Por eso tú ves que un Micaías le dice a Josafat, y acá, cuando le preguntan, ¿subiré yo a Ramón de Galaad y conquistaré y me posicionaré? Micaías le pregunta, no suba, porque no te la van a dar, no va a ganar. Pero aparecen 400, en eso aparecen evangelistas, profetas, pastores, apóstoles, de todas querubines, serafines, que van y le dicen a Josafat y acá, sube, que te va a dar la victoria el Padre. Dios te va a dar la victoria. Y van y le dicen allí a Micaías, oye lo que hay. Los 400 profetas ya dijeron lo que el pastor quería escuchar. Cuando tú vayas y te presentes delante de él, di lo mismo que nosotros dijimos. ¿Tú sabes qué dijo Micaías? Aquí está la calidad de ser llamado y tener un oficio genuino. Porque el que tiene el oficio genuino como pastor, como maestro, como evangelista, como un enviado, como un apóstol que es apóstol enviado, hoy en día no de oficio, y como pastor, va a comprometerse, no con los feligreses, sino con la palabra. Él dijo la palabra siguiente: vive Hashem, en cuya presencia estoy, que todo lo que el Padre me diga, esto yo diré. Aún me vuela en la cabeza, yo voy a decir la verdad. Así debe ser. Aún no me inviten a predicar en iglesia, donde quieran, yo voy a decir la verdad. Así debe ser. En esto yo felicito a una pastora muy amiga mía, que ella no tiene pelo en la lengua porque ahí no se echa pelo. Y ella dice que si su propio miembro ven que ella se equivoca, ya, nada más esa pastora, he escuchado yo con eso. Ajá. La pueden llamar a la atención y decirle, no, pastora, usted se va a sentar. Porque de la forma en que usted lo hizo con su esposo o con fulano, con el miembro, no era lícito. Eso no es bíblico. La reprenden y ella acepta la corrección. Es que debe aceptarla. Y se sienta. Pero hay pastores que tú le llamas a la corrección y le dices, tú tienes que sentarse 6 meses. Porque de la forma en que tú estás con tu esposa, de la forma en que tú rebatiste contra fulano, contra perencejo, tú no puedes estar pastoreando. ¿Tú sabes qué te pasa? Ten disciplina. O vete. 6 meses de disciplina porque le faltó el respeto a la autoridad de la iglesia. Sí. Y si yo te digo que la disciplina es del mismo diablo, eso no aparece en la Biblia. También. Eso no es bíblico. No, Junior, vamos a dejar esto aquí. Eso no es bíblico. Ay, bendito. La disciplina bíblicamente se han utilizado dentro de las religiones para destruir todas las almas que puedan existir. Tú me dirías, ¿cómo así? Yo creo que este es un segmento que no se puede dar a la ligera. Esto hay que tratarlo en otra ocasión. Eso es. Pero eso de doctrina ha salido de las entrañas del mismo querubín caído. Bendito sea. Porque el Padre nunca implementó doctrina. Cuando aparece la palabra doctrina de demonio, englóbala ahí. Bueno. Porque si tú te pones a analizar ya, la doctrina no destruyen. Y la doctrina lo que hacen es destruir. Sí. Hay un tema con eso. Con esto, nosotros cerramos. Porque si alguien está enfermo, se supone ya que al que esté enfermo se le pone medicamentos que los usanen. No tanto medicamentos que los usanen. Se le ponen una enfermera de cabecera para que lo esté chequeando. Según los medicamentos que vaya necesitando ese cuerpo débil, se le vaya adheriendo al cuerpo, al suero. Y que si por causa de la vida le quiere dar un paro cardíaco, ahí haya alguien que tenga los medicamentos necesarios y los equipos para que esa persona no muera en ese intento. Eso hace
la restauración de aquel que cae. La disciplina no hace eso. Wow. La disciplina te coloca en el último banco de atrás, te pone el sello estampado, pecó, y está en disciplina y no tiene derecho a la palabra. Y eso lamentable psicológicamente afecta a ese miembro porque hasta se puede descarriar. Sí, eso es así. Luego yo te voy a decir esto, lo que me pasó a mí con una maldita disciplina. ¡Wow! Cerramos ahí. Bendito sea el Eterno, señores. Espero que esto le haya gustado. Comparta, denle like y esté pendiente a este segmento de este canal. Mi hermano Junior Fermín, shalom, shalom. Shalom, que el Eterno le bendiga. Queremos felicitar a todos los que se conectaron, los que se conectan, que van a compartir, haciendo énfasis siempre en que no estamos llamados a derribar, sino a levantar. Shalom, shalom. Que el Eterno le bendiga. Shalom.